Según un estudio elaborado por Déficit Cero, el plan de emergencia habitacional impulsado por el gobierno va a priorizar algunas regiones de la zona norte del país, aumentando la entrega de subsidios, los cuales disminuirían considerablemente la zona sur. Vamos a conversar más al respecto. Ya estamos aquí en el estudio con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. A ver, ustedes de hecho, dentro del estudio, lo que se dio en el anuncio del plan de emergencia habitacional, recordemos un déficit de sobre 600.000 viviendas, apuntan a que, por ejemplo, en Antofagasta, que es la cuarta región con el mayor porcentaje de déficit habitacional, habría un aumento de 330% en términos de esto. Efectivamente, bueno... Esto es solamente un dato, pero para ir conversando. Más que propiamente un estudio, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos básicamente los números que arroja el plan de emergencia habitacional. Ya. Lo que hacen el gobierno es lanzar un plan y proponen una serie de metas para cada una de las regiones para los próximos 4 años de entrega de vivienda. Y cuando uno analiza esas metas, tú te das cuenta que efectivamente se están priorizando aquellas regiones donde se encuentra un mayor nivel de déficit habitacional, y no solamente de déficit habitacional, sino que también en aquellas regiones donde la demanda por vivienda no ha tenido un match, digamos, con la oferta de vivienda en los últimos 4 años, ¿ya? O en los últimos años. Hay un desacople ahí. Por lo tanto, hay un esfuerzo por priorizar aquellas regiones que de alguna manera necesitan acoplarse más con la demanda habitacional. ¿Tiene lógica eso? Tiene toda la lógica del mundo, sí, te lo pregunto a ti. Tiene toda la lógica del mundo, y yo creo que es algo bastante transversal, es uno de los puntos importantes que plantea el plan de emergencia habitacional, junto con un segundo elemento bien valorado por varias organizaciones con las que hemos estado conversando al respecto, asociado a la temática de vivienda, es la diversificación de instrumentos. Lo que hace el plan de emergencia habitacional básicamente es plantear que no solamente sea la adquisición de vivienda nueva en propiedad a través de un subsidio a la demanda, de un voucher, digamos, que se le entrega a las familias, sí, la única vía para acceder a la vivienda, sino que existan distintas modalidades, desde viviendas, por ejemplo, en alianza con los municipios, otras viviendas en alianza con las empresas, otras viviendas en arriendo, potenciar en el fondo también todo lo que es el desarrollo en distintas ciudades, y específicamente en las ciudades que tienen altos niveles de déficit habitacional, sean campamentos, sean allegados, entre otras condiciones. ¿Se escapa esto, Sebastián, te lo pregunto, de la política que ha sido positiva, digamos, pero finalmente muchos dicen se ha quedado en eso, la política de viviendas sociales, de construir conjuntos de viviendas sociales, pero más bien solamente quedarse en la construcción de esa casa? Bueno, yo creo que efectivamente es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día a raíz del plan de emergencia habitacional. Quiero precisar el punto. El plan de emergencia habitacional plantea construir 260.000 viviendas en los próximos 4 años. Sí. ¿Ya? Esa es una meta ambiciosa porque es construirlas, ¿ya? No solamente asignar los subsidios, es construirlas. Claro. Eso hoy día es aproximadamente el 40% del déficit habitacional global, ¿ya? Que estamos hablando de 650.000 viviendas. Y que eso va a seguir creciendo en el tiempo, ¿vale? Es decir, cómo responde también a esa demanda en el futuro. Por eso es importante que tan clave como tener un plan de emergencia habitacional que responda a una demanda actual, es de qué manera prevenimos futuras emergencias habitacionales. Y al respecto, la pregunta que nosotros hacemos desde Déficit Cero es de qué manera vamos a aprovechar este plan de emergencia habitacional para crear una nueva política habitacional. Nuestra política habitacional prácticamente no ha tenido adaptaciones a un cambio en la demanda y en la población chilena. Claro, por eso yo mencionaba, que se ha diversificado, ha crecido, etc. Se quedaba en el concepto de construir viviendas sociales, de los subsidios, pero que está muy bien, de hecho, pero el problema es que se queda solamente en eso. Y el déficit aumentaba. Claro, y hay una gran pregunta, que son preguntas, finalmente, para trabajar en conjunto con el gobierno, con actores privados, etcétera. ¿De qué manera este plan de emergencia habitacional va acompañado y complementado con un plan de desarrollo urbano? En Chile tenemos un trauma, que es la segregación urbana y la segregación social, que es bien brutal y bien profunda en nuestro país y que ha generado muchos problemas. Pero justamente esa segregación se ha dado en la historia porque se ha priorizado la construcción solamente de viviendas muchas veces sin ese entorno. Por lo tanto, hoy día no podemos cometer disponible un terreno. Exactamente. Hoy día no podemos cometer el mismo error. Y por lo tanto, este plan de emergencia habitacional es muy importante que vaya acompañado con un plan de desarrollo urbano. ¿Qué debería tener este plan de desarrollo, perdona? Claves, digamos. En primer lugar, una planificación que sea colaborativa. Vale decir que todos los actores estén mirando el territorio, dónde se encuentran los terrenos, dónde se proyecta la ciudad. No vamos a construir más vivienda, sino construimos al mismo tiempo más ciudad. Vale decir más servicios, ¿cierto? Más acceso, más conectividad. Y por lo tanto, desde esa planificación, que muchas veces está mirada en menos, digamos, una planificación, y yo le llamo con mucha fuerza colaborativa, que incluye a los distintos actores, locales, privados, públicos, centrales, a los sociales, a los comités de vivienda, entre otros actores, se pueda pensar el terreno en su conjunto, el territorio en su conjunto. Y de esa manera da respuesta no solamente a la demanda actual, sino que también a la demanda que se está generando constantemente en materia de vivienda, y vivienda adecuada, vivienda que esté conectada justamente a la ciudad. Mencionabas también la necesidad de pensar a futuro en este plan habitacional.
te hago la pregunta, ¿cuáles son los elementos también que deberían ser claves, digamos, en esto? Más allá de abordar la emergencia, que es una emergencia que está ahí presente, que es un número que lamentablemente podría seguir subiendo, que hay que solucionar el problema de hoy, pero también pensar en lo que va a ser el mañana, digamos. Mira, nuestra política habitacional tiene ciertos nudos estructurales que no nos han permitido adaptarnos a los cambios en la demanda por vivienda. ¿Ya? La demanda no solamente ha crecido, sino que también es diversa. ¿Ya? Hay distintos tipos de familias que están buscando distintos tipos de soluciones. ¿Cuáles son esos nudos? En primer lugar, el desarrollo urbano, que ya lo comentamos. Sí. Pero en segundo lugar, es identificar esa demanda. Nosotros sabemos hoy día de déficit cero, hicimos un estudio, 641.000 familias junto a la Universidad Católica son las que hoy día no tienen acceso a la vivienda. Pero, ¿dónde están esas familias? ¿Qué tipo de soluciones necesitan? ¿Cómo se componen? ¿Cuáles son sus condiciones? Esa información de la demanda tan rica, en el fondo, todavía nos falta avanzar como Estado, como sociedad, para poder tener esa demanda súper clara. Entonces, ahí hay un gran paso que hay que avanzar, y el plan de emergencia habitacional lo menciona, que hay que avanzar en esa línea. No se explicita el cómo, ¿verdad? Y hay un segundo nudo bien importante que es el financiamiento. El plan de emergencia habitacional plantea 340 millones de UF en los próximos 4 años. Es un aumento, por ejemplo, si uno comparara anualmente, de más del 71% en comparación entre el presupuesto de este año que se plantea con el del año pasado. ¿Ya? Es un aumento considerable. Sí, claro. Por lo tanto, no va a salir únicamente de deuda pública, con todos los desafíos que tenemos hoy día en el país. ¿Cuáles son los mecanismos para poder levantar los recursos y la inversión necesaria para todas estas viviendas de ahora y del futuro, que incluyan, ¿cierto?, la participación de actores privados y también de las propias personas, además del actor público a través de los subsidios? Eso es importante. Tú mencionabas también el punto de, yo lo interpreto así, dime si estoy en lo correcto, de ampliar el abanico de oportunidades para la oferta de viviendas. Sí. Y en eso también el plan de emergencia considera lo que es el arriendo a precio justo, o a justo precio, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes de déficit cero? Yo me tuve la oportunidad de conversar aquí justamente con el ministro Carlos Montes sobre ese tema en particular. Yo le preguntaba un tema que me interesaba bastante. A ver, sobre esta política de arriendo, que va más allá, entiende uno, del subsidio de arriendo. Esa es la diferencia. Esto podría ser abordado, por ejemplo, o administrado por otra entidad y no solamente por el gobierno, digamos. Por ejemplo, cooperativas, por ejemplo. Hay un tema abierto. Pero no solamente sobre la entrega de un lugar para arrendar, sino también sobre el administrar ese lugar. O sea, quién es el arrendatario y quién es el arrendador en este caso. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, para que, ¿cierto?, la gente nos pueda entender principalmente, sí. Hoy día hay un subsidio de arriendo. Hay un subsidio de arriendo que se le entrega a las familias. Resulta que de cada 100 subsidios que se entregan, se aplican solamente 30. ¿Ya? Muchas veces no se encuentran por los precios o por las condiciones, una serie de otros elementos. Por lo tanto, hoy día existe algo que hay que aprovechar de alguna manera. ¿Y qué es lo que falta para poder aprovechar eso? Ofertas de arriendo para esa población que adquiere el subsidio. Por lo tanto, avanzar en un plan fuerte de oferta de arriendo público, asequible o social, nos parece que está en la dirección correcta. Al igual como diversificar en el fondo los instrumentos que ya lo conversamos. ¿El Estado tiene que generar esta oferta de arriendo? El Estado tiene que generar esa oferta de arriendo. Y entendamos la razón, porque ha estado en el debate también últimamente. El arriendo es súper importante para todas aquellas familias que están buscando también soluciones transitorias. Por ejemplo, pensemos en familias migrantes, ¿ya? O, por ejemplo, pensemos en familias que probablemente están ahí hasta que encuentran su vivienda definitiva. Familias que están viviendo en un campamento, por ejemplo. Sí, claro. Por lo tanto, el arriendo tiene múltiples funcionalidades en complemento a una política de vivienda en propiedad que ha sido muy fuerte en Chile y lo más probable es que va a seguir siendo fuerte. En ese sentido, el desafío que se pone el gobierno, avanzar a 20.000 unidades en materia de arriendo, es un desafío ambicioso, porque en la historia no se han entregado más de 200 en materia de oferta de arriendo. O sea, en los últimos 6 años no hay más de 200 unidades para arriendo social. Por lo tanto, ese impulso que se da por diversificar y en particular por avanzar en materia de arriendo como complemento a la vivienda en propiedad, nos parece que es aceptado, pero es ambicioso y va a requerir, por lo tanto, que más que un plan directo sea una meta, un desafío que el gobierno está poniendo para que la sociedad en su conjunto nos organicemos en conjunto con el gobierno para poder alcanzar justamente esas metas. Y para eso es necesario el acuerdo, el diálogo y la coordinación entre actores sociales, privados y públicos. La radiografía a nivel nacional de la situación habitacional, comentábamos, el norte tiene sus problemas, digamos, pero el sur, ¿en qué situación está? La zona centro, ¿cuáles son de alguna manera el mapa que tienen ustedes y que han levantado con la información también? Mira, en general es bastante claro, o sea, entre un 40 y un 50% de la problemática se concentra en la región metropolitana actualmente, ¿ya? Luego la región de Valparaíso con mucha fuerza. Entonces, en total tú tienes entre un 50 y un 60% actual del déficit habitacional entre esas dos regiones, ¿ya?
Es importante porque finalmente se pueden concentrar los esfuerzos, no monopolizarlos, digamos, en estas regiones, pero evidentemente mirar que gran parte del problema en términos por lo menos cuantitativos y cualitativos, hay que verlo también en ese sentido, obviamente están ahí. Exactamente, lo cual no quiere decir necesariamente que toda la solución pase, ¿verdad? O el 60% de la solución pase por estas dos regiones, puesto que probablemente uno de los grandes desafíos que vamos a tener que avanzar en Chile es la descentralización. Y que justamente el territorio nacional, ¿cierto?, es lo suficientemente grande y rico para poder abarcar y para poder acoger a todas las familias que están requiriendo vivienda en distintos sentidos. Luego hay un foco bien importante hacia el norte, la región de Antofagasta, ¿cierto?, la región de Atacama, la región de Tarapacá, con mucha fuerza, Iquique, Alto Hospicio, con mucha presencia de campamentos. ¿Ya? Y hacia el sur uno encuentra principalmente en las grandes urbes, estamos hablando de ¿cierto?, la zona de Biobío, el Gran Concepción, también en la zona de Puerto Montt, con una incidencia más fuerte en las viviendas con alta precariedad, que finalmente son una vivienda con muy mala materialidad, ¿verdad? Por eso me refería también a lo cuantitativo, pero también hay que mirar el problema desde lo cualitativo, porque pueden haber familias que tengan un techo, pero con una calidad muy por debajo de lo mínimo, digamos. Y para hacernos una idea, Nicolás, cuando hablamos del déficit habitacional, son las familias que no tienen vivienda, así de simple. Sí. Y esas familias, más o menos, un 42% de esas familias son familias allegadas, ¿ya? Un 36% son familias hacinadas, vale decir que en la casa hay más de 3 o más personas por habitación, ¿ya? Más o menos un 13% son familias en campamento, una cifra que va creciendo, son más de 80.000. Y si sumamos la familia de campamento con la familia en situación de calle, en Chile son más de 100.000 hogares, ¿ya?, en nuestro país, que va creciendo. La población en situación de calle es una población que está en el centro de nuestras principales ciudades, sí, y que la vemos a vista y paciencia de toda la ciudadanía. Así más o menos se distribuye en la problemática del déficit habitacional, que recordemos que la gente no tiene casa. Luego hay que ver un escalón más arriba, por ejemplo, las familias que están arrendando y que no pueden seguir arrendando, porque por la inflación, ¿verdad?, porque perdieron el empleo o cualquier otra razón. Más de 400.000 familias en Chile hoy día arriendan por un precio que es sobre el 30% de sus ingresos. Vale decir, en el fondo, si gano 500.000 pesos, ¿verdad?, y estoy arrendando por sobre 150.000 pesos, 200.000 pesos, me encuentro en una situación bastante vulnerable. En cualquier momento voy a dejar ese arriendo y me voy a ir a vivir de allegado, voy a caer en situación de déficit habitacional. Y luego el déficit cualitativo, que se le llama, según la CACEN 2017, por ejemplo, arrojaba que eran más de 1.300.000 hogares. ¿Ya? Y eso también nos sirve para tener un reflejo de cómo podría irse dando la demanda habitacional, que no es únicamente hoy día la foto que tenemos, sino que cómo esto va aumentando. Y por eso, tanto como enfrentar la actual emergencia habitacional, es tan relevante enfrentar las futuras emergencias habitacionales. Y por eso nosotros necesitamos, además de un plan de emergencia habitacional, una nueva política habitacional que haga frente a estos nudos estructurales del suelo, el financiamiento y la caracterización de la demanda. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, muchas gracias por acompañarnos, Sebastián. Muchas gracias a ti, Nicolás. Muy buenos días.